¿Cómo están, familia? Bienvenidos al Sol número 8. Así que no se lo pierdan porque viene espectacular. Y no es porque nosotros lo hagamos, de por sí todos nuestros podcasts son espectaculares. Pero no sé, a mí me gusta mucho porque no sé de qué vamos a hablar. Bueno, seguramente independientemente de lo que hablemos, nos va a gustar. Exacto. Y vamos a aprender. Así que, bienvenido. Bueno, es un gusto volver a estar con vos aquí. Es la octava vez que nos vemos. ¿Cómo te sentís? Bien, la verdad que bien. Contenta de estar de nuevo aquí. A ver si... Bueno, aprender vamos a aprender, pero ¿seremos capaces de asimilar tu conocimiento? Porque eso a veces es lo complicado. Sí, porque uno necesita a veces un poquito de tranquilidad para discernir mucha información que se adquiere a través de ti. Exacto. Entonces, hoy en el octavo sol, ¿de qué vamos a hablar? Pues mira, mi pregunta es, ¿cómo es la organización de la agenda de los extraterrestres? ¿Venís con todo ahora? Sí, es que me llama mucho la atención eso de la agenda. Perfecto. Bueno, hay diferentes tipos de agendas. Por ejemplo, vamos a profundizar. Fíjense, ahorita les voy a enumerar. En las reuniones que he tenido con seres de otros mundos, me he percatado que hay 7 tipos de agendas. Fíjate. Pero ¿qué sucede? No todas las podemos ver. Porque en la vida tú tienes que aprender a leer los hechos y circunstancias. Entonces, nosotros apenas y podemos leer el comportamiento de nuestra hija, de nuestro hijo, de nuestra pareja quizás, de nuestros padres, pero no hechos y circunstancias. Entonces, tenés que elevarte un grado más de conciencia para poder entender qué están haciendo esas otras inteligencias. Entonces, esa fue una de mis preguntas, fíjate, de las primeras preguntas que empecé a realizar. ¿Y a qué vienen ustedes? O sea, ¿por qué viajan tanto? ¿A qué vienen? Que es una pregunta, es decir, hay un interés. No cualquiera va a viajar años y años luz, o sea, por algo insignificante, no. Tiene que haber algo. Ahí me percato que existen varias agendas. Mira, la primera agenda, vamos a ver el punto de los océanos y de los mares. Como hemos visto en una gran cantidad de videos, usted se ha podido percatar que existen los OVNIs, los famosos objetos submarinos no identificados. Pero estos objetos, ¿a qué van? Es decir, se introducen al agua, pero que tienen bases, o es un lugar de trabajo que tienen ahí, hay viviendas, hay un ecosistema. ¿Qué es lo que hay? Entonces, hay seres que vienen plenamente al agua, tienen su interés en los océanos. Es ahí donde habitan. Los que viven en la superficie les da igual. O sea, somos un cero a la izquierda. Pero lo que sí le interesa es el océano, como si ahí habitan. Como si les interesa saber los animales que viven ahí. Y mira que hay muchas historias y relatos de seres mitológicos que están ahí. Las sirenas, por ejemplo, que han sido avistadas casi en todo el mundo. Casi en todo el mundo. Incluso hay una de las historias de España, tú que eres de España, que me apasionó y es claramente una especie de modificación genética, que en este caso es el hombre pez de Liérganes. ¿Tú te sabes esa historia? Sí. Contala porque en tu acento español se ve mejor. Bueno, por la historia que yo sé, es el hecho de que él era un pescador con su papá, porque la zona donde se ubica exactamente ese lugar de España es costa. Entonces, un día él estaba con su papá en el barco y se perdió en el mar, en el océano. Porque ellos pescaban no como la típica red, sino que ellos se metían en el agua para ir a coger los pececitos y los animales. Entonces, en una de ellas el chico se perdió y el papá le llamaba y le buscaba y no había forma, o sea, ya lo dieron por perdido.
Pasaban días, semanas, meses y no había forma de encontrarlo. Entonces un día ese chico ya adulto apareció de nuevo en el pueblo. Lo que pasa es que estaba totalmente modificado, es decir, su aspecto físico ya no era como un humano. Sino parecía un anfibio. En las manos, bueno, tenemos las separaciones de las membranas, pero las membranas tenían mucho más grandes. Los pies también se habían convertido como unas aletas. Y tenía como escamas aquí en la cara, en el cuerpo, y era lo que la mantenía y la ayudaba a estar debajo del agua y ya cazar directamente debajo del agua como si fuera un sireno más. De hecho, cuando llegó a la casa, él tocó la puerta porque él reconocía el lugar perfectamente, sabía dónde tenía que ir, y resulta de que la única que la reconoció fue la mamá por la mirada, por los ojos. Entonces, a través de los ojos, la mamá le reconoció y le dijo, hijo, ¿cuánto tiempo entra? No sé qué. Claro, eso en el pueblo fue una locura, obviamente, porque tantos años perdido. Y resulta de que él tenía el instinto por el mar, él tenía que estar todo el tiempo en el agua, en la casa, con agua puesta todo el tiempo. Y entonces la mamá le lavaba pescados crudos, todo crudo. ¿Y comía crudo ya? Claro, es lo que él se había acostumbrado, su cuerpo se había acostumbrado a comer, tortugas, todo. Entonces él decidió un día, pues, se dio cuenta de que su vida ya no pertenecía a la tierra, sino pertenecía al agua. Así que se regresó al agua y ya nunca más volvió, pero en el pueblo existe una figura, una estatua, de cómo era él en forma de pez. El hombre de Liérgane se llama eso. Sí. Entonces, esa historia... Es muy fascinante. Sí, y te habla que algo lo modificó genéticamente para que él ya habitara ahí. Y es que parte de la historia, en el caso de ella lo abrevió, pero parte de la historia es que avientan una red para pescar y en eso que avientan en la red, en lo profundo del mar, empiezan a agarrar peces y ahí ven que él venía ahí. Sí. Es porque él estaba cazando esos peces, aprovechaba que tiraban la red para ellos comerse. Lo que pasa es que lo he hecho más breve. Sí, no, y está espectacular. Pero esa es la historia. Entonces, hubieron seres bajo el océano que lo modificaron genéticamente. Entonces, está esa agenda de seres que están ahí, adentro del agua. Luego está, en el caso particular, en el bosque. Espera, ¿puedo hacer una anotación? Hay unos niños en Brasil, los cuales durante generaciones su familia ha tenido que cazar, su tribu ha tenido que cazar en aguas turbias. O sea, en agua que no se ve apenas nada, es muy marrón, muy oscura. Entonces sus pupilas están adaptadas y ellos pueden ver bajo el agua perfectamente. Y ellos cazan debajo del agua. Sí, y es muy impresionante. Bueno, cazan, no, pescan. Y es algo impresionante porque es como que el año tras año, supuestamente, se le ha modificado los ojos. Entonces es algo fascinante. O sea, ahora que sabemos más de este mundo de los extraterrestres, y más que es una tribu, podemos pensar perfectamente que una tribu le ha adaptado los ojos para su forma de vida. Su ¿no? forma, sí, exacto. Entonces, está el punto de los bosques y las montañas. Hay seres que están interesados en los bosques y en las montañas. Por eso es que has visto también que hay muchas abducciones donde hay árboles, donde hay bosques, gente desaparece y vuelven a aparecer y casi siempre narran con una historia que estuvieron con seres blancos de luz y se los llevaron, luego regresan. Entonces está la agenda también de estos seres que vienen precisamente a los bosques o a las montañas. Hemos visto muchas naves que precisamente entran en las montañas, en los volcanes, porque es parte de una agenda. ¿Qué buscarán ahí? Muy pocos deben de saber, pero es una agenda la que también tienen. En el caso de la flora, si lo vemos, es decir, hay unos que vienen por el agua y otros que les interesa la flora. Es precisamente vienen por eso, no por la cuestión de los seres humanos, y otros, su agenda es con la fauna. Por eso es que hay muchas mutilaciones de ganado o que de repente desaparecen el ganado. O es más, ¿por qué también no pensar que muchos animales que nosotros pensamos que son extintos porque los mataron nuestros antepasados, realmente se los llevaron?
Entonces se lo llevaron a otro planeta o se lo llevaron a la Tierra interna. Pero hay una agenda respecto a la fauna. ¿Y por qué no pensar que también modifican la fauna? Porque hay muchos animales muy misteriosos que de repente aparecen. El chupacabra, ¿no? El Por chupacabra ejemplo, es un que ejemplo. es un misterio. Y además lo curioso es que no solo se centra en Latinoamérica, sino que también ha aparecido en otros lugares del mundo. Exacto. O sea que y realmente no corresponde a que pase una montaña o un territorio, sino es océano lo que tendría que atravesar el animal. Claro, inicia en Puerto Rico y de Puerto Rico como brinco hasta la plana, hasta la América, digamos, como continente. Entonces hay otra agenda en ese caso particular. Luego viene la otra agenda, la número 4, y es la agenda espiritual. Y viene otra que está muy ligado a esto y es una agenda del linaje cósmico, le llamo. Voy a explicar primero el linaje cósmico porque es muy interesante respecto a esto. En el linaje cósmico, ¿qué es lo que se da? El linaje cósmico, fíjate que nosotros entendemos un linaje, por ejemplo, que tengan reina, príncipes, o sea, todos los descendientes de esa línea genética. Pero no así en el cosmos. En el cosmos el linaje es diferente. El linaje cósmico no se entiende como nosotros humanamente. El linaje cósmico viene así. Suponte tú que esté mi abuela, voy a citar el ejemplo. Está mi abuela tiene mucho conocimiento y todo lo que ella ha aprendido, en teoría se tendría que ir hacia los hijos de ella. Pero resulta que el conocimiento y el saber que ella tenía no llegó a los hijos, saltó y llegó a los nietos. Y de todos los nietos, escoge a 2, por ejemplo. Ese linaje cósmico eligió a 2 que siguieran con el conocimiento. Luego, por ejemplo, me queda a mí. Y luego viene y yo tengo hijos. Pero probablemente ninguno de mis hijos continúe con ese linaje cósmico. Sino que venga una persona del exterior y no que la adopte, digamos, pero que la haga parte de mí y yo le herede a esa persona todos los conocimientos. Esa persona genéticamente no es mi pariente, pero cósmicamente sí. Entonces ese linaje cósmico que inicia con mi abuela salta a mí, ahora se ha pasado a otra persona que en teoría no tiene nada que ver con mi familia. Pero el linaje cósmico no entiende de sanguinidad, sino de evolución. Entonces saltó a esta persona. Entonces estos linajes cósmicos sí son de mucho interés. Mira, por ejemplo, vamos a irnos A don Juan Matus, por ejemplo, ¿no? Bueno, Juan Carlos Castañeda. Bueno, es un buen ejemplo. Viene Juan Castañeda, don Juan, que era el chamán, un nahual, y viene él, y él tenía siempre que conservar un linaje chamánico. Pero quien se lo hereda todavía es su mentor, benefactor le llamaba él. Sí. Pero ese benefactor resulta que no era su papá ni su mamá, sino que el cosmos, el conocimiento, va y lo elige a él. Lo recluta. Entonces, cuando lo recluta don Juan, hoy don Juan, cuando ya está un hombre preparado, iluminado, necesita a otro que siga con su linaje. Y es ahí donde aparece Carlos Castañeda, que no tenía nada que ver, pero es que el cosmos lo eligió a él para que él continuara el linaje de don Juan. Sí, porque de hecho don Juan tenía hijos. Exacto. Y ninguno de ellos siguió. Y murieron. Sí, ninguno de ellos tuvo nada que ver. Exacto, no tenían el conocimiento de él y saltó a donde está Castañeda. Entonces está ese linaje cósmico también, que es de suma interés para los extraterrestres. Esa es una cuarta agenda. Viene la quinta agenda, que es la evolución espiritual. Yo creo que estas agendas nunca las había hablado antes. Creo que primera vez que las hablo. Y resulta que la quinta agenda es el avance espiritual. Vos desde que has estado conmigo, acompañándome en estos episodios de la vida, ¿te has fijado cómo hay muchos mensajes que en América, sobre todo, hay mensajes sobre la luz? Mensaje de amor, de conciencia, etcétera, etcétera. Entonces hay seres que su agenda es esa, es que la evolución espiritual sigue. Pero hay un punto en donde el linaje cósmico y la espiritualidad se fusionan
en una bifurcación, se une. Por ejemplo, vámonos al primer Mesías de la historia del mundo. Que me vino lo de Goku cuando se fusiona. Por eso me reí. Perdón. Entonces, el primer Mesías en la historia del mundo es Krishna. Krishna es el primer Mesías, de hecho, Mesías es ungido, significa, o el enviado. O sea, él es el primero que llega a la tierra. Perdón, ¿significa qué? El Mesías significa el ungido. Ah, el ungido. Ungido, o puede llamarse también enviado, como vos lo quieras llamar. Entonces, el Mesías, el enviado, fíjate, enviado, es decir, alguien lo envía. Él muestra una parte de cómo evolucionar espiritualmente y que con él están diferentes dioses. Él es una persona que evolucionó tanto y cambia a color azul. Entonces, el cambio de piel, el cambio de pigmentación marca también una etapa evolutiva. Por ejemplo, ¿qué otro ser es azul? Por ejemplo, Horus, el pájaro, él es azul. Entonces, ves que hay color azul en Horus, hay también en Krishna, y cuando vas a empezar a buscar, hay más mitologías de seres que se vuelven azules, cuando plantean una evolución. Ahora, viene de Krishna y él empuja la civilización, ese sector, con su ejemplo, lo hace que evolucione. Luego aparece otra persona con un camino diferente, pero quizás con el mismo linaje, y es Buda. Buda se aleja totalmente de Krishna en su forma de que no es guerrero, sino por el contrario, él es una persona pacífica. Entonces, cuenta una historia hermosa en donde él quería a una esposa, creo que se llamaba Yashidhara. Entonces él quería a esa esposa, pero resulta que el papá le dijo: ok, si tú eres un buen guerrero, entonces mi hija estará contigo. Y resulta que le ponen las flechas y todos los guerreros tirando, y él les dijo: a mí no me gusta pelear, pero hagamos una cosa, yo me voy a poner ahí, y si ninguna de tus mejores guerreros me acierta a mí y me mata, entonces tu esposa será conmigo, porque querrá decir que conmigo nada le va a pasar y estará protegido. Y así fue. Todos los guerreros empiezan a tirarle hate, como que se está publicando en Twitter. Empiezan a tirar hate. Muy parecido a la red social Twitter, pues entonces, de aquellos entonces, bueno, que ahí eran flechas, o sea, aquí son insultos en Twitter. No sé si es más doloroso. Entonces comienzan todos a tirar flechas y resulta que ninguno le cae. Entonces, al final, Buda se termina casando con Yashidhara, porque le dice a él: ves, yo no tiré ninguna flecha y a tu esposa nada le pasó. Si está conmigo va a estar siempre protegida. Y así es. Entonces se queda con ella. Pero bien, la cuestión es que Buda, por su camino solitario, es que él alcanza la iluminación, el nirvana, independizándose de cualquier dios, de cualquier riqueza. Él no andaba batallando por absolutamente nada. Pero hay un tercero, y el tercero es Moisés. Pero aquí me estoy saltando varios, porque claro, están otros, unos de tus favoritos. Por ejemplo, Ram. Ram también es un elemento muy importante. Y así muchísimos más que el linaje va saltando, que dan un impulso. Podemos hablar también de Quetzalcóatl, allá en América. O sea, sigue un linaje también. O podemos hablar de Viracocha, allá en Sudamérica. Es decir, hay un linaje que anda ahí, que va saltando de persona en persona. Pero el siguiente es Moisés. Moisés, para mí, honestamente, es el tipo más grande que ha habido, para mí. Claro, no hay que desmeritar a ninguno de los demás, a ninguno, cada uno hizo lo suyo. Pero es que en el caso de Moisés es tan apasionante porque refleja por completo el lado humano de todos. Moisés enseña que tú puedes tener una vida de perdición, de todo lo que tú quieras, pero que siempre hay un momento en donde te debes de detener a reflexionar y volver o ir hacia tu camino. Porque fíjate que viene Moisés, y Moisés incluso es que es tan mágico porque el nombre de Moisés está compuesto por dos letras hebreas, Mem y Shin. Entonces su nombre en hebreo es Moshe. Fíjate, entonces la Mem significa
Agua. Exacto. Entonces, es así. Su primera letra de su nombre, que equivaldría como a la M, entonces es el agua. Y él lo mandan en un río hasta que lo encuentra la hermana del faraón. El agua marca muchas etapas de Moisés, cuando golpea la roca, cuando abre el mar. Pero también la palabra Shin, que significa... Fuego. Muy buena alumna, ¿verdad? Me acuerdo. Ha aprendido bien. Entonces, está Shin, que significa fuego, que es ahí donde se presenta Dios en la zarza. Entonces, Mem y Shin Moshe está enmarcado bien todo lo que le pasó a Moisés. Moisés llega como un sacerdote egipcio, o sea, de la más alta categoría de aquellos entonces, sabiendo los secretos de Uru, de Isis, o sea, ¿quién no podía ser ese hombre? Era un gran sacerdote. Era un gran sacerdote, el máximo, el supremo. Pero estando ahí de ese lado, que conoce todo lo misterio, misticidad, todo, en ese mundo egipcio, mágico, imagínate que Platón y Sócrates viajaban a conocer los secretos de los sacerdotes. Y en cuanto Moisés, él lo sabía todo. Viene Moisés y pone un alto y dice, no, voy a tomar otra ruta. Ya no voy a adorar a muchos dioses. Me voy a detener en uno. Entonces recapacita y empieza ya a orarle a uno solo, a uno. Y ese un solo Dios, fuerza, energía cósmica, lo que tú quieres llamarle, entonces lo recluta y le empieza a entregar mucha información desconocida del lado de la misticidad egipcia, pero le entrega la cábala. Le entrega también uno de los más grandes secretos que está incluso para la humanidad, y son los 72 nombres de Dios. Entonces, esos 72 nombres de Dios, incluso hay unos relatos extra bíblicos que cuentan, fíjate que viene Moisés y vienen siguiéndolo todos los egipcios, los carruajes egipcios, lo vienen siguiendo el tipo, y el tipo está afligido porque el mar no se abre. Y le dice a Dios, Dios, por favor, ayúdame que el mar se abra. Entonces, este es un relato extra bíblico, y le dice Dios, ¿y por qué me pides ayuda a mí si tú sabes cómo hacerlo? Usa uno de los nombres de Dios, uno de mis nombres, le dice, en referencia a los 72 nombres secretos. Y es ahí donde Moisés se para, menciona el nombre que se ocupa en el agua, y el mar se abre. Entonces pasan todos los 2 millones de personas que iban con él, entre judíos y egipcios. Entonces pasa por completo y bueno, sucede todo lo que sucedió. Es ahí donde te das cuenta que Dios te da las herramientas también, para que no seas una sola carga de Él, sino que en sí tengas todos esos recursos para alterar. Independiente. Sí, y que tengas todas esas herramientas. Entonces, viene otro elemento que si vos ves el Yod Hei Bab Hei, el nombre de Dios, vos le puedes dar una forma y te das cuenta que es una forma humana la que aparece, que te dice que dentro de nosotros, dentro de nuestro ADN cósmico, están esos 72 nombres, que mira, 7 más 2 son 9. ¿Y por el qué? tiempo de embarazo de el una tiempo mujer. de embarazo, la vida. Entonces está dentro de nosotros todo eso, todos esos 72 nombres de Dios. Entonces, con Moisés es como que el tipo más grande, porque es el mensaje que le da a la humanidad. No importa la vida que vos has llevado, pero si en un momento te pones un stop, reflexionás, recapacitas y claro, pagás lo malo que te has portado, podés empezar una nueva transformación. Pero claro, el arrepentimiento, vamos a llamarlo así, tiene que venir del corazón. No puede decir, no, yo ya estoy libre de todo pecado porque yo he llorado, me he quitado ese peso. Tienes que realmente sentirlo. Tiene que venir de dos aspectos. Uno, tiene que venir del corazón y de la conciencia, porque muchas personas se arrepienten de corazón y lloran. Y yo les creo que les duele, y lloran y se revuelcan, que yo les creo que están arrepentidos. Pero ¿qué sucede? Lo vuelven a hacer. Lo vuelven a hacer. Entonces el arrepentimiento de corazón sí lo creo que lo pasó, pero es que ahí es donde entra la conciencia. Arrepentirte de conciencia, más de tu corazón, las dos unidas. Entonces ese es otro punto que no todos lo tocan, pero ese es el caso de Moisés. Luego viene otro, y aquí podemos saltar el rey Salomón, el rey David. Incluso vos ves que en ese lado de la Biblia empiezan ya linajes, ¿verdad? Pero ahí son sanguíneos, digamos. Sí. Pero yo estoy hablando del linaje cósmico que viene desde Krishna, Ram y todos los demás.
Entonces llega hasta que llegamos a los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús las cosas cambian todavía. Porque en el tiempo de Jesús te da otro tipo de enseñanza. Y fíjate bien, en ese otro tipo de enseñanza que te da Jesús, complementa 5 caminos básicos. El que tenía Krishna, luego el de Buda, el de la autorrealización por sí mismo sin tener que usar ningún tipo de dioses. Tu ser se ilumina. El ser se ilumina dentro de nosotros. Y luego también viene el caso de Moisés, en que pudiste adorar a otros dioses, pero te arrepentís y empezás a hacer a uno solo. Entonces está ese otro camino también. Luego está el de Jesús, el donde Jesús deja de ver el aspecto de que es un Dios. No, es nuestro Padre, es la fuente creadora que nos une. Hay un vínculo cósmico familiar. Y esta que para mí es la más terrorífica, fíjate, que es la de la tecnología. Porque, y aquí hay dos seres que llevan, dos razas distintas que llevan la batuta en la agenda tecnológica. Unos que creen que la humanidad tiene que tener tecnología, o sea, todo hay que tenerlo lo más pronto posible. Pero hay otros que creen que tiene que ser gradual. Y creo que una buena parte de los que nos ven pueden pensar que lo mejor es que nos entreguen tecnología. Gradualmente no. Eso está mal. Pensarían muchos así. Pero vos ¿cuál pensás vos que debería de ser? A ver, yo pienso que para algunas cosas sí estaría muy bien la tecnología. Para algunas cosas. Por ejemplo, eso de que de repente se te abra un portal o tengas la capacidad de tener un portal que te sepas que te va a llevar a ese lugar, no habría estrés, no habría prisa, no habría problemas, ¿no? Simplemente ahora el medio ambiente estaría saludable porque no habría contaminación de carros, de motos y esas cosas, ¿no? Pero por otro lado, siento que tiene que tener más conciencia porque la humanidad no está preparada y lo vemos en parques, en lugares donde van a comer o hacen un evento familiar y están todos con el teléfono y prácticamente un nieto ya no habla con su abuelo, ya no le cuenta esas historias que un abuelo tiene tan interesantes que contar o un familiar. No sabes ni qué le puede llegar a gustar a tu hermano y convives con él muchas horas, pero como pasas con el teléfono, te olvidas. Es que no convives, solo haces acto de presencia. Bueno, sí, eso. Entonces, ahí es el punto en donde, por ejemplo, este teléfono, realmente fue bueno que nos llegara a todos, solo así que tú lo pudieras adquirir en una tienda. Ese es el debate, en donde una raza cree que usted lo tiene que tener todo, por completo, accesible, la máxima tecnología. Pero porque hay una agenda oscura detrás. Le interesa que tú seas dependiente de esto, que te olvides por completo de cosas tan bonitas como tomar la mano a tu novia, a tus hijos, convivir muchísimo. Pero está la otra que dice, no, hay que entregarle tecnología, pero primero hay que entregarle la conciencia de cuándo la va a usar, cuándo no. Eso, mira, por ejemplo, en parques hemos visto niños que juegan solos y los papás están con el teléfono, están haciendo, no sé, chateando, lo que sea, pero al niño lo vas a dejar al parque para que él ya no te moleste. La mayoría de padres pasan chateando ahí en el teléfono, cuando en el parque debería ser un momento de unión, de volver a jugar. O hemos ido a otros lugares donde los niños van al parque y todos con el teléfono. O sea, el papá, la mamá y los hijos en un parque y están con el teléfono. Todos. Sí, es muy feo. Entonces, es ahí donde esa tecnología siento que debió de haber sido conscientemente adquirida a las personas. Mira, de hecho me acabo de acordar que en España hay un famoso programa, se llama El Hormiguero. Y me gusta mucho porque ese programa hace muchos experimentos, tanto con niños como con ancianos, como con familias. Y un día hizo una reunión familiar en donde habían abuelos, nietos, padres, toda la familia reunida en una mesa y habían diferentes familias. Entonces en cada mesa lo que tenían que hacer era nada más entrar, dejar los teléfonos en una gaveta. O sea, nada de tecnología en la mesa. Y entonces entre ellos se quedaron callados, no sabían qué decirse, no sabían qué hablar entre ellos. Y entonces se les surgió, dicen, bueno, como vemos que no habla,
pues vamos a ayudarles. A ver, le preguntaron a la niña, ¿cuál es el color favorito de tu mamá? Y la niña no sabía responder. Y ella decía, bueno, pues de un color, decía la niña, el rojo. Y la mamá se quedó asustada. Dijo, ¿cómo no va a ser cuál es mi color favorito? Luego el abuelo, ¿cómo se llamaba tu mamá? Y ella no sabía responder cómo se llamaba su bisabuela. O sea, cosas que yo personalmente sí sé porque yo he convivido con mi abuelo y tengo esa confianza con mi abuelo de que me cuente las cosas familiares, de guerras, de posguerra y todo lo que él ha vivido, ¿no? Pero me pareció tan triste porque no sabían nada entre ellos. Y luego las familias terminaron llorando porque no sabían ni el cumpleaños, cuándo era el cumpleaños de su abuelo o de su abuela. Era como que todo se basaba en la tecnología. Habían roto el vínculo por totalmente. completo. No existía. De hecho, las familias hicieron como un pacto en esas mesas en las que se tenían que volver a reunir, pero ya hablando, conversando, conviviendo, recordando, y nada tecnología, porque tienen la costumbre también muchas personas de cuando están comiendo con el teléfono en la mano, ahí en la mesa mientras comen, se olvidan hasta de orar a Dios, sino simplemente con el teléfono, cuando debe de ser un momento de concientización de adquirir alimentos, saber masticarlo bien para que no te dañe. Claro. ¿Entiendes? Entonces eso también yo lo veo muy feo. Entonces esa es otra de las agendas que tienen extraterrestres, que te venden como si es bueno y que son benevolentes porque te hacen llegar a tecnología. Pero realmente el camino al que te quieren llevar es un camino que lo vamos a tocar en un tema, y es el punto de los extraterrestres, de una raza específica, cómo fueron engañados. Y asimismo nos quieren engañar esa raza, dándonos tecnología que no es tan necesaria, pienso yo, para algunas personas. Por ejemplo, un niño, ¿por qué un niño tiene que tener un iPhone el más reciente? O sea, yo estoy de acuerdo que un niño tenga acceso a la tecnología, pero moderada. Claro. Es decir, darle a un niño, por ejemplo, yo que soy padre, tenemos un momento en donde le digo, ok, jugamos a escondidas todavía. Nos tapamos los ojos, jugamos alta cuerda, jugamos los juegos físicos. Pero llega un momento en donde yo no puedo a mi hijo prohibirle la tecnología, no, porque es que es un mundo que allá va. ¿Qué sucede? Le digo, ok, hijo, aquí está. Primero vea un documental de lo que usted quiera y me cuenta. Y después que ve el documental, usted ve algo que usted quiera. Listo, él ve un documental y me cuenta. Por ejemplo, si ve de los animales, si ve de África, si ve de Estados Unidos, ve un documental, me lo dice, y luego él está en su momento que él puede hacer sus cosas, puede bailar en TikTok si él quiere bailar, puede hacer videos de lo que él quiera, hablando de lo que él quiera, perfecto, que se desenvuelva. Pero siempre devolviéndolo al mundo físico. Hombre, también lo bueno que tienen en este caso, de hablar de los tuyos, porque son los que yo he visto, de que por ejemplo Teshuvah tuvo un gesto muy hermoso con un niño, y a mí ese gesto me conmovió porque yo considero que no todos son capaces de entender la empatía de una persona que viene de la nada. El caso de Teshuvah fue que un niño que venía de la guerra de Ucrania, y el niño obviamente no sabe sueco, pero Teshuvah es una persona muy empática, muchísimo. Entonces él quería hacerle entender al niño que él quería jugar con él, que fuera al parque con él. Es que venía de Ucrania, entonces sí, el niño no hablaba sueco. Nada, sí, lo acabo de decir, no hablaba nada sueco. Entonces Teshuvah cogió el teléfono, pidió permiso al papá y le dije, Teshuvah, ¿qué estás haciendo escondido en el suelo? Dice, espérate, ahora te digo. Pues empezó a escribir símbolos y yo, Teshuvah, ¿qué estás escribiendo? Dice, es que tengo un niño nuevo en la escuela que no habla sueco. Entonces he cogido Google Traductor y he puesto sueco y ucraniano, bueno, ruso, que es igual, es que yo me conmuevo, perdona, y tradujo todo, es decir, puso, ¿quieres venir conmigo al parque a jugar a las 3 de la tarde? Y se lo puso en ruso. Y le dijo al niño, toma, al día siguiente, toma, esto es para ti. Y el niño no pudo quedar ese día, ay, lo siento. Pero es que me conmueve porque es un gesto súper bonito que un niño se ponga en el lugar de otro y diga, o sea, acabas de venir de una guerra y yo me estoy poniendo en tu lugar, te estoy traduciendo para que tú entiendas y a partir de ahí son amigos. Es muy hermoso ese gesto. Sí, es que es muy hermoso. No, esas cosas son bien humanas que te digo que no se deben de perder. Yo me acuerdo que Teshuvah efectivamente está debajo de la mesa escribiendo en ruso. Se puede imaginar, o sea, un niño
que habla sueco, escribe español, pero vio que el niño, nadie jugaba con él porque el niño no entiende el idioma y él usó la tecnología para escribir en ruso. Sí. Y decirle al niño, ¿quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo? Juguemos, ¿te puedes imaginar? Es la primera vez que te veo así. Sí, ¿Te puedo dar un beso? Corta aquí. Bueno, no, pero es que es la primera vez que yo me acuerdo. Fíjense, me contaron y sí me conmovió, pero hoy como que me da más empatía a razón que me pongo ya más en los zapatos del niño. O sea, sí me siento orgulloso por mi hijo, que usó la tecnología para bien. Pero ahora imagínate en el puesto del niño, un niño que no habla idioma, viene de un trauma, nadie le habla, y de repente hay uno que sí se acerca y le dice, mira, ahí está, o sea, una cosa impresionante. La verdad, muy me felicito hermoso. Como papá. Es un gesto muy hermoso. Claro, entonces son... O sea, que hay niños, o sea, yo considero que la tecnología no está perdida, y los niños no están perdidos con la tecnología, solo que los papás tienen que ser conscientes de cómo encaminar al niño al uso de la tecnología. Exacto. Yo creo que eso es la clave. Básicamente eso es. Y no señale que solo es chatear y perder el tiempo. ¿Cuántas veces no perdemos el tiempo? Y si pasa lo más mínimo y dices tú, Dios mío, ¿cuánto no hubiese aprovechado yo a mi hijo en estos momentos? Disfrutado con él, llevarle al parque, o simplemente compartir qué has hecho tengo una hoy. duda. ¿El beso me lo ibas a dar en la mejilla o en la boca? Te iba a dar en la mejilla por respeto, pero me conmoví, te di un pequito. Yo digo, bueno, reflexionando cómo era la cosa, me perdí. Bueno, te iba a dar en la frente. Me iba a persignar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, la cuestión es esa. Sí, es muy interesante esos 7 tipos de agendas que existan, que ninguno, bueno, no te paras a reflexionar ni a pensar que pueden existir tanta variedad, y además te das cuenta de que por qué existen realmente las abducciones, o que de repente el ganado desaparezca, que se ve el típico meme de la vaca levitando, ¿no?, con la nave, o se ven muchos animales que hoy en día pues no consideramos que puedan ser reales, y aún así sabemos que existen, claro, porque hay gente que muestra que lo ha visto. O misteriosos animales que de repente salen. Sí. O sea, como los famosos que inician en Noruega, el Kraken, o sea, el gigante noruego, o sea, de repente sale... Después ya no se ve, de repente animales, en Chile hay un ser que le dicen el cuero, creo que se llama, que es un ser larguísimo que parece ballena, pero a la vez serpiente. Ah, ya sé cuál es. Incluso a veces hasta lanza luces y destellos. Sí, yo sé cuál. Creo que se llama el cuero. Entonces hay diferentes cosas ahí. Y claro... perdón. No, que te iba a decir que a mí los que me llaman la atención son las de la montaña también mucho. Porque si te vas a desapariciones, la mayoría de desapariciones ocurren en montañas o en bosques. Y bosques, cuando los papás buscan y encuentran, resulta que encuentran los restos o partes del ser querido, prendas, lo que sea, en una montaña, en lo alto de una montaña, que es imposible que esa persona haya podido subir ahí por lo empinada que es, o por la dificultad del llegar a lo más alto de la cima. Entonces te das cuenta de que todo es posible realmente. Claro, es que lo imposible solo te lo dice la mente. A veces la misma ficción se queda cortito con la realidad. Fíjate, con la misma realidad. Es decir, hay muchas agendas aquí. Y bueno, me faltó también una, creo que llegamos a la 6ª. Y el otro está a lo que yo denomino los antropólogos cósmicos, que son extraterrestres, que ellos vienen a la Tierra, consiguen un trabajo aquí en la Tierra, un apartamento, y conviven como si nada. Y aquí hay otros más que vienen de espías, en donde ellos están un poco afuera de la atmósfera, pero pueden mandar especie de insectos. Sí, eso es muy interesante. Lo de los insectos es una forma también de sustraer información, inclusive en nuestra propia sangre, para sus propias investigaciones. Y en vez de abducirnos, pues usan animales que para nosotros son cotidianos ver. No se nos hacen extraños. Exacto. Es muy inteligente eso. Usted puede ver ese programa en el canal El Conocimiento Prohibido. Ahí es donde lo sacamos. Y bueno, ya vamos terminando el podcast. Y bueno, también quiero decirles aquí de paso que pueden escucharnos en Spotify. Spotify.
Sí. A mí Ahí eso me dio una estamos. sorpresa. ¿Cómo estamos ahí? Pues estamos como podcast El Conocimiento Prohibido. Ya hemos subido algunos capítulos para que la gente pueda verlo. Y nada, esperemos que les guste y que por Claro, lo menos adquieran el conocimiento y puedan aprender algo nuevo cada día. Exacto. Bueno, ese ha sido el tema del día de hoy, la agenda extraterrestre. Pero creo que vamos a tocar el tema de extraterrestres infiltrados aquí, ¿sabes? Eso es muy interesante. Oye, una pregunta que me acaba de surgir ahora que has tocado el cuarzo. ¿Los cuarzos son terrenales o vienen de otro lugar? No me acuerzo. Ah, No me acuerzo de dónde viene. porque claro, si ellos llevan millones de años aquí en la Tierra, llegando y saliendo, a lo mejor ese mineral puede ser parte de ellos también, ¿no? Por eso tienen estos tipos de poder. Y Puede de ser. energía, Mira, ¿no? por ejemplo, la aloe vera o la sábila, como se conoce, esa es una planta que los dioses egipcios, o sea, los dioses que venían de otros, la trajeron a Egipto. Y ahí es la primera vez que se escucha hablar de la aloe vera en Egipto, igual que los gatos. Las primeras apariciones las hacen en Egipto los gatos. La aloe vera y en Egipto. Y la aloe vera contiene muchos secretos, sirve para todo. Sí, hasta para el pelo, la piel quemada. Para todo, Todo. incluso te la podés comer. Sí. Es decir, hay muchos No es muy elementos. agradable la textura. Pero es muy, Sí, pero es muy saludable. es muy saludable Sí. la aloe vera. Muy interesante. Así que, bueno amigos, creo que este va a ser solo un episodio de introducción, fíjate, para hablar de los extraterrestres infiltrados aquí. Y de los grises. Y de los grises, la Y agenda. profundizar sí, más tenemos en mucho. también, la inteligencia artificial. Sí, en el conocimiento, cómo Moisés llegó a adquirir ese conocimiento. Es que hay que relatar A mí es que, un o sea, episodio sí. de RAM. Vamos a hablar Es que de a mí RAM. Ram me gusta porque fue uno de los... A ver, es lo típico de la oveja negra de la sociedad de en esos entonces, ¿no? Contá un poquito de RAM para que porque hay muchos que no lo conocen, fíjate. Bueno, mira, yo te voy a contar, bueno, un pedacito solo. A mí me gustó Ram, aparte de por lo misterioso que era ese sacerdote, porque también fue un sacerdote, a mí también me gusta, me apasiona mucho Moisés, pero Ram me gusta por el hecho de que enseña realmente dónde procede la Navidad, de dónde procede el muérdago, de dónde procede la existencia y la cura de la lepra. Él le gustaba mucho meditar en el árbol, no sé cómo se llama, pero la rama se llama muérdago, vaya, que es el típico que se pone en Navidad, donde las parejas típicamente se besan y cosas de esas. Bueno, la cosa está en que él siempre meditaba porque él intentaba buscar una cura para la lepra. La lepra en ese entonces infestó demasiado, sobre todo a su pueblo, y estaban muriendo. Y claro, el problema de la lepra es que se contagiaba rápidamente unos a otros. Entonces él tuvo una meditación muy profunda en el muérdago. Y de repente visualizó un ser blanco que tenía un cinturón con una serpiente. O sea, la boca de la serpiente atrapaba la cola de la serpiente. Entonces él vio como el ser se quitaba el cinturón y se formaba como una especie de vara cuchillo. Entonces él le dijo, me has orado mucho, me has pedido mucho, pero no me has llegado a decir qué es lo que realmente quieres o necesitas. Entonces él explicó lo del pueblo que está subiendo la lepra. Entonces le dijo, ya sé lo que puedes usar. Entonces el ser cortó digo ser porque no sé si fue Dios, fue un ser extraterrestre o qué fue, pero cortó la rama y era la rama de un muérdago. Entonces a través de ese muérdago él le explicó cómo tenía que hacer la medicina para poder curar la lepra. Entonces le explicó que el muérdago lo tenía que como triturar mucho, fermentar y crear un vino. Entonces con ese vino las personas que tenían lepra se curaban. Y las personas que podían padecer lepra, pues ya lo bebían y ya no se infectaban. Entonces él dio ese poder a otros sacerdotes, o sea, no lo daba a cualquier persona que le dijera, Ram, mira, ayúdame, no. Él tenía la conciencia de que nadie podía tener el secreto absoluto de la pócima, por decirlo de una manera. Entonces él fue pueblo por pueblo con unos sacerdotes, los cuales él fue instruyendo para curar la lepra a nivel mundial. Es ahí donde conoce a una sacerdotisa y ahí me voy a quedar. Perfecto. Pero Creo que vamos a hacer un programa de iniciado. El poder de Es la que mujer es muy bonito.
Hablamos también del poder de la mujer, porque la verdad es que sí. La mujer mucho. mucho. Tiene tanto poder que con medio chantaje y mirada ya caemos doblegados. Somos venenosas. No. Común, ¿qué te pasa? Nada. Ya sabemos que le pasa algo y ya uno rodilla, lava los trastes, apira y todo lo que puede. A eso no necesita cariño. Quizás también, pero ¿del mismo hombre o de otro? No, del mismo, yo del mismo. Yo no me pongo así, pero yo quiero del mismo. Bueno. No sé porque hay que especificar. Igual que hay un meme que dice, ¿y el sexo de reconciliación tiene que ser necesariamente con la pareja o puede ser con otro? Bueno, yo en eso no creo, la verdad. Me parece lo más tóxico que puede existir en este mundo, pero está bien. No sé si la mujer se siente bien y el hombre también, pues perfecto, ¿no? Perfecto, sí. Pero no lo recomiendo. Ay, yo pues, él lo estaba recomendando ya. No. Venga, porque se Familia, muchas gracias por todo. Gracias por estar aquí con nosotros. Me siento como Shakira. ¿Cómo? No fue culpa tuya. No cantes eso. Es como la que canta. Ay, ¿cuál es? Sorry, baby. No me acuerdo. Pero bueno, cuídense mucho y nos estamos viendo. Bye, Hasta bye. pronto. Besito. Chao.